siempre he sido muy inquieto y siempre me ha atraído pues los dibujos animados, no solo los que venían de Japón, sino también los americanos, lo que se hacía aquí, hasta la animación que se hacía en esto. Yo me acuerdo cuando empezó la ETV que había mucho stop motion, ¿no? Mucha animación que se hacía con muñequitos y demás, que venía de Polonia, del este, ¿no? De las zonas comunistas, que decías, ¿qué es esto, no? Auténticas joyas, ¿no? O sea, he sido una persona que ha disfrutado con los cómics y con la televisión, ¿no? Y cuando hablo de televisión hablo de series, hablo de dibujos animados, hablo de todo tipo de cosas, ¿no? Somos una generación que hemos crecido con cambios brutales, ¿no? O sea, el paso de lo digital de lo analógico a lo digital. Nosotros vimos la tele en blanco y negro, cómo cambió al color. En el cine hemos visto miles de historias, 3D, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y bueno, pues siempre me ha interesado cómo se ha ido desarrollando pues, la tecnología para crear contenidos para que disfrutemos, para que el ser humano disfrute, ¿no? Para que el ser humano crezca y disfrute, ¿no? Y bueno, pues la conferencia de hoy se plantea como responder a la pregunta de qué es el anime, qué ha supuesto el anime en España, ¿no? Y luego poner un ejemplo, hablar de Dragon Ball, ¿no? Voy a coger la chuleta, ¿vale? Voy a coger la chuleta. Pero bueno, lo que quiero explicaros es que a ver, antes me preguntabas tú, ¿cuál es la diferencia entre anime y manga, no? O sea, el anime son los dibujos animados y el manga son los cómics, ya está. Lo que pasa es que al venir de Japón se coge el nombre genérico que tiene en Japón, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el anime y los dibujos animados que podemos ver pues que vienen de Estados Unidos o de europeos o lo que sea? Pues la diferencia, para mí, la diferencia más grande es que normalmente cuando empezó el anime, bueno, todos los países tienen sus inicios de la animación, ¿no? que pueden ser pues, a principios del siglo XX, ¿no? Vamos a poner más o menos, ¿no? Cuando la gente empieza a funcionar el tema del cine y aparte de grabar cosas que pasan habitualmente, la gente se da cuenta que puede grabar dibujos y juntando un fotograma con otro se van animando, ¿no? Entonces la gente va haciendo pruebas y entonces, claro, siempre se discute, es que la animación no empezó en tal año, no sé qué, no sé cuántos, pero en Japón básicamente empieza después de la Segunda Guerra Mundial, aunque se han hecho pruebas antes, empieza después de la Segunda Guerra Mundial cuando se forman las primeras empresas de animación y empiezan a producir las primeras películas, ¿no? El más famoso de todos es pues, Tezuka, Osamu Tezuka, todos conocéis, Astro Boy, ¿conocéis? El muñequito este que tiene dos picos en la cabeza, ¿no? Bueno, pues ese es el más famoso, pero por ejemplo en España la primera película que se proyectó de animación japonesa fue antes de morir Franco, en los 69 o algo así, y era El Rey León. Todos dicen que el Rey León es el Rey León de Disney y es una copia del Rey León de Osamu Tezuka, ¿no? Pero, ¿cómo diría? Es como un círculo vicioso, ¿no? O sea... El Rey León así, pero yo digo, el Rey León, o sea, dices de los 90 de Disney, o sea... Sí, sí. Pero eso como que en los 60, ¿es una versión anterior o cómo puede ser? Osamu Tezuka hizo una serie, hizo una película, bueno, era una serie que se llamaba, ahora, luego te diré el nombre, Kimba el León Blanco. Sí, en 1969 y se pasó en la televisión española. Y era muy parecida. Era de un león que perdía a sus padres y bueno, pues cómo iba creciendo y cómo su vida en la selva, ¿no? Entonces luego se dijo, no, es que se ha copiado, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno,
Una de las cosas que también hay que decir es que la animación, la industria de animación japonesa se basaba un poco también en la industria de la animación americana. En los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, pues quieras o no, se quedaron bases americanas en Japón, y la influencia americana en Japón pues fue brutal, porque a Estados Unidos se quiso quedar en Japón para controlar el comunismo en China y en Rusia. Bueno, son cosas geopolíticas, es tema de política, pero esa influencia está ahí. Quiero decir, todo, si empezamos a revisar estéticamente el manga y el anime y veis a los personajes, normalmente los personajes tienen una relación directa con los personajes de Disney. El tema de los ojos grandes, bueno, tiene una relación directa porque era la inspiración de los primeros autores. Osamu Tezuka, que es el más famoso de los autores, el que un poco puso las primeras series por todo el mundo, ¿no? Él se inspiraba en esos personajes, en personajes como Mickey Mouse y demás. O sea, si tú ves a Mickey Mouse y ves a Astro Boy, tienen similitudes, quiero decir, al final son personajes que se parecen mucho y tienen similitudes. Si son cosas que se ven, pues eso, pues yo lo veo fácilmente y luego se escribe sobre ello y se ratifica, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son cuáles son otras características del anime? El anime, también comparado con la animación europea o americana, son de bajo coste. Quiero decir, a la hora de producir el anime se produce con un coste mucho menor. Se ahorra en la producción, por ejemplo, en el número de fotogramas que se usa para hacer la animación o los dibujos animados. Es decir, hay un estándar, 24 dibujos por segundo, pues igual en Japón se utilizaban la mitad, ¿no? Para ahorrar costes, ¿no? Luego se tratan muchos géneros. O sea, normalmente yo me acuerdo de los primeros dibujos animados que nosotros veíamos en la tele, eran casi siempre lo mismo, pues vamos a hablar, pues, El pájaro loco, Los Picapiedra, no sé qué, no sé, todas estas series luego además eran capítulos que daba igual que vieras uno u otro. O sea, te quiero decir, no tenías que seguir una línea, no había una línea argumental, ¿no? Cada capítulo pasaba una cosa y ya está, daba igual cuál vieras, ¿no? El anime trae consigo un cambio en ese sentido, de que se crean líneas argumentales y entonces son más cortos, o sea, son capítulos más cortos y luego van contando historias más complejas y más largas, ¿no? Una cosa que no se había hecho hasta el momento, en ese momento. Y luego el anime ha sido algo que ha traspasado fronteras, ¿no? Igual que la animación americana ha traspasado fronteras, ¿no? Pero hay que decir que el anime ha traspasado fronteras. Si nos preguntamos cuál ha sido más influyente, si el anime vamos a poner la animación americana, tenemos que tener en cuenta una cosa, que en todo Occidente los canales de televisión, ¿no? Siempre, ¿cómo se ha extendido tanto los dibujos animados americanos como los japoneses? Se han extendido a través de la televisión, ¿no? Al principio cuando solo había televisión. Luego ha ido evolucionando y ha aparecido el vídeo, por ejemplo. Cuando apareció el vídeo, pues pudimos tener otros animes que no veíamos en televisión, ¿no? Luego las plataformas, luego Internet, luego las plataformas, ¿no? Se ha ido como abriendo mucho más, ¿no? Pero en un principio era solo la televisión la que te daba la posibilidad de ver anime o dibujos animados, ¿no? Y si revisáis un poco la historia de la televisión en España, ¿no? Primero, en los 60, 70, tenemos solo dos canales. Tenemos TV1 y TVV2. Luego, en los 80, empiezan las autonómicas y algunas privadas. Y luego, en los 90, tenemos canales digitales, ¿no? Empieza lo digital, ¿no? ¿Qué pasa con lo digital? Que empieza a haber canales temáticos. Los canales de toda la vida empiezan a dejar de emitir tantos dibujos animados. ¿Por qué? Porque se crean canales
únicos y exclusivamente para niños y para jóvenes que emiten ese tipo de productos. ¿Y qué pasa? Que si tú ves los nombres de esos canales, la mayoría de esos canales son yanquis. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mayoría de los productos que nos venden o que nos ponen son de origen americano. ¿Vale? Entonces, el anime, ¿cómo ha trascendido? El anime no ha trascendido y no se ha metido entre nosotros a través de ese poder, ¿no? Se ha metido entre nosotros a través del poder de hacer series icónicas, series auténticas. Nunca vas a ver, siempre vas a ver entre los rankings de series de animación que más les gusta a la gente, vas a ver que siempre se mete una o dos series japonesas, pero no van a tener la presencia que tienen las americanas. Ya os he hablado de la historia de un poco de la animación japonesa, os he hablado de eso, de cómo empezó después de la Segunda Guerra Mundial, y las cosas que igual llamarían más la atención o que más podríamos hablar es eso, que Japón en los años 70 empieza a meter varias series por todo el mundo. Series que, por ejemplo, llegan a España, pues sería, pues eso, hemos hablado antes de Kimba, pero también podríamos hablar de Mazinger Z, podríamos hablar de Heidi, podríamos hablar de Marco. Primero llegó Heidi, luego Marco, luego Mazinger Z, luego Comando G, ¿no? Y luego más adelante, ya en los 80, aparece no solo, claro, en los 80, cuando ya tenemos el vídeo de por medio y demás, aparecen las películas también, películas y OVAs. O sea, tenemos por un lado series, por otro lado OVAs, que son como serie. Tú coges una serie y de esa serie haces como una versión, ¿no? Como un spin-off, ¿no? Y luego las películas. En los 80, podríamos decir, en los 80 en Japón hay un boom brutal con la creación de un estudio que se llama el estudio Ghibli. No sé si lo conocéis. ¿Sabéis quién es Hayao Miyazaki? No, ganó el Oscar. Es la única película de animación, anime, que ha ganado un Oscar, que es El viaje de Chihiro, ¿no? Entonces, Hayao Miyazaki es un tío muy especial, con una filosofía muy determinada, y todo su trabajo se ha relacionado con un poco, pues eso, reflexionar sobre el entorno, reflexionar sobre qué es hacer animación, cómo hay que hacer animación, educar a través de la animación y demás, ¿no? Y luego, por otro lado, hay una eclosión con el tema de la aparición de la película Akira, ¿no? Akira, Ghost in the Shell, ¿no? Son películas que marcan un antes y un después, no solo porque son películas que también se ven en el cine. Hasta ahora normalmente no se veía anime en el cine, el lugar para el anime era o las televisiones o el consumo de vídeo, ¿no? Y aparece en los 80, pues eso, pues el estudio Ghibli, Akira, Ghost in the Shell, y ya en los 90 aparece Hideaki Anno. No sé si a Hideaki Anno tampoco lo conocéis, pero es una serie que se llama Evangelion, que es una de las series pues más famosas que hubo en los 90 y que fue pues muy valorada por la crítica y demás, y que bueno, era una serie hecha por otakus, ¿no? Yo soy muy fan de Hideaki Anno porque su filosofía pues me tocaba, ¿no? Pues porque yo me considero de la misma línea de él, ¿no? Que Hideaki Anno tiene sus primeras películas antes de montar su estudio, el estudio Gainax. Hizo varias películas que se llamaban, dos películas que se llaman Otaku no Video, y narra la vida de los fans de los cómics. Cuenta cómo, a través de entrevistas a fans y a través de animación, cuenta cómo un joven decide dedicarse al cómic y
cómo va evolucionando hasta llegar a construir un parque temático. Es muy gracioso con todos sus personajes y demás, es una historia muy graciosa, es como el sueño de un fan relatado en 2 películas, ¿no? Y bueno, pues eso sería un poco más o menos la historia del anime en Japón en 4 o 5 pinceladas, ¿no? Sobre el anime en España hemos hablado ya un poco, ya os he dicho cuáles han sido los inicios, ¿no? Que en el 69, cuando todavía estaba aquí el jefe, pues ya proyectaron Kimba, que es Kimba el León Blanco, que es esa versión de Simba, el Rey León o lo que sea, y luego tuvimos en el 71 Meteoro, en el 75 Heidi, en el 76 Marco, en el 78 Mazinger, ¿no? Y, por ejemplo, Mazinger Z, para el que lo haya visto, ¿no? es el comienzo del género de los robots, ¿no? Por ejemplo, Evangelion, lo que he hablado antes, es una serie también de robots, y es una revisión de todas las series de robots. Hideaki Anno hace una revisión de todas las series de robots y habla en su serie de cuál es la relación que hay entre la persona que conduce al robot y el robot, ¿no? En Mazinger Z todavía eso no se daba, ¿no? Mazinger Z fue la leche en España, no solo porque los que pudimos verla flipábamos, sino porque los que estaban a nuestro alrededor, los mayores, flipaban más que nosotros. O sea, hubo muchos problemas con esa serie, hasta tal punto que se canceló la serie, que se prohibió la serie por temas de violencia y demás. Hay que tener en cuenta que todo lo que venía de Japón, en Japón funcionaba porque tenían una idiosincrasia, una cultura determinada, pero había muchas cosas que aquí, claro, aquí decían, bueno, vamos a comprar una serie de dibujos, bueno, pues si son dibujos animados lo pueden ver los niños, y de repente ni miraban la serie, lo echaban tal cual, y de repente aparecían cosas que decían los padres, llamaban por teléfono, oye, que esto, que no sé qué, no sé cuándo, no, pero así estaba el tema, ¿no? Después de Mazinger, ya una vez que se canceló Mazinger, llegaron Candy Candy y Comando G. Se intentó un poco traer unos productos de allí, sin saber que era manga, nadie sabía que era manga, simplemente se traían productos de Japón, pues porque había varias productoras que vendían esos productos a nivel internacional e interesaban porque había funcionado muy bien, pues tanto Heidi como Marco, Mazinger y demás, y entonces se trajo más material. Y una vez que se vio que eso funcionaba, se empezaron a hacer las primeras coproducciones. Se creó una empresa en España que hacía coproducciones con Japón. Y, por ejemplo, está la serie de Willy Fogg, D'Artagnan. Sí, en los 80. Sí, bueno, Mazinger se emitió aquí, Mazinger se hizo en el 72 el manga, 74 el anime, y se puso aquí en el 78. Y D'Artagnan, Willy Fogg y todas estas series llegaron se hicieron 82-83. Yo creo que primero produjeron Naranjito para el 82, que ahí no mezclaron a los japoneses, porque se ve claramente que no metieron mano a los japoneses, y luego aparecieron D'Artagnan. Lo que se buscaba con las producciones era que los productos, aunque los guiones y las ideas eran locales, ¿no?, la estética fuera japonesa, porque había funcionado muy bien la estética, pues eso, pues con proyectos como Heidi, Marco y Mazinger y demás, ¿no? Las coproducciones paran, y a finales de los 80, a principios de los 90, aparecen las primeras televisiones privadas y las autonómicas, y con eso ya está el anime, ¿no?, en España. ¿Por qué? Hay una empresa, una asociación que se llama La Forta, que son la asociación de todas las televisiones autonómicas, y lo que hacen es juntarse para tener más poder económico y poder comprar series y de todo. Entonces son las primeras
que traen Dragon Ball a España. Son las primeras que lo traducen al gallego, al catalán, al euskera, también lo tienen en castellano, pero primero lo echan por primera vez en Galicia, luego en Cataluña, luego en Euskal Herria, y se monta la de Dios, ¿no? Después de Dragon Ball vendrían pues, Oliver y Benji, vendrían Pokémon en Telecinco, vendría Digimon tengo por ahí, luego os enseño. Vendrían Naruto, Kenshin en Canal Plus, Shin-Chan, ¿no? Y con la crisis en el 2008 desaparece un poco la emisión de anime en casi todas las televisiones españolas. Luego, a ver, también en esa época empieza Internet. En el año 2000 es cuando, más o menos año 2000, 2002... En 2002 es cuando ya, bueno, yo me acuerdo que mi primer viaje a Japón fue en el 2002 y allí ya estaban usando Internet como locos. Y fue cuando volví yo de Japón que ya todos teníamos más o menos Internet, 2002, ¿no? Entonces, con Internet ya la gente puede acceder a plataformas para ver anime y luego empieza el rollo digital, la era digital, ¿no? Ese cambio de las televisiones analógicas a las digitales y empieza a haber un montón de canales y la oferta, ¿no? Empieza a aumentar, pero ya no en estas plataformas, vamos a decir, tradicionales, ¿no? Luego también, no solo por la crisis se deja de emitir anime, también se deja de emitir anime por una cosa, las leyes, ¿no? Tú imagínate, la gente ha estado viendo Chicho Terremoto, ha estado viendo unas series que decía, ¿pero esto qué es, no? ¿No? Yo me acuerdo, una de las cosas, no sé, yo me siento afortunado, yo soy de Hondarribia, entonces yo me siento afortunado porque también veía la televisión francesa. Entonces, al ver la televisión francesa, ya sabes que los niños franceses los miércoles no tienen escuela. O sea, tienen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Entonces, todos los miércoles había dibujos animados en la televisión francesa. Yo me acuerdo del Club Dorothée. Y ahí veíamos anime a patadas. O sea, Francia ha sido una de las mayores plataformas para mostrar anime. Yo me acuerdo de ver Ken, El Superviviente, bueno, El Colegio Loco, un montón de series, ¿no? Que nunca llegaron aquí a España. Y bueno, yo me acuerdo de ir al Icastola o al instituto y, oye, ¿has visto la del Ken que le revienta la cabeza, no sé qué, no sé cuánto? Y aquello era la leche, o sea, aquello era la leche. Os ha pasado a vosotros seguramente pues con series que habéis visto de Dragon Ball o lo que sea, que ibais a la escuela y lo comentabais todo, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, ¿tú de dónde eres? ¿De Madrid? Sí. A vosotros os llegó muy tarde Dragon Ball, ¿no? Yo soy de Valladolid, Sí. y Aitor me dice que en su web cuando era pequeño lo veía y yo eso no lo he visto. Claro, Allí, ¿no? claro. Yo recuerdo que había chicos de Madrid que venían a veranear a Hondarribia y veían y hablábamos de Dragon Ball y demás, pero luego nos decían, no, es que en Madrid no vemos, en Madrid esto no hay, ¿no? Y bueno, pues bueno, es la realidad que vivimos, ¿no? Dentro de cómo hemos consumido anime. Yo creo que es importante que sepamos eso, ¿no? De que en los 70 consumimos anime sin saber que era anime, en los 80 los empresarios, al ver que funcionaba muy bien, empezaron a hacer coproducciones para vendernos productos de ellos con una estética japonesa. Luego aparecieron canales privados que empezaron a traer material de todo el mundo y se crea como una especie de competencia y entonces tenemos opciones para ver más cosas y luego llega un momento que aparecen canales nuevos, plataformas nuevas a través de Internet y que nos dan la posibilidad de que aumente la oferta, pero también hace que los medios tradicionales dejen de emitir esos productos. Tener en cuenta que, claro, de repente Televisión Española crea su propio canal, Clan o no sé qué, solo para niños. No sé qué crea su propio canal solo para no sé qué. Entonces, claro, pues los canales más importantes dejan de darnos ese producto y tenemos que ir a otras cosas, ¿no? Luego,
¿Cuál es la influencia que el anime ha tenido en España? Más o menos la misma que ha tenido en todos los países, ¿no? O sea, nosotros hoy en día no entendemos nuestra juventud sin ese tipo de productos, sin ese tipo de cosas. No solo esos dibujos animados que veíamos de pequeños, es que los cromos, las tapas de los yogures, las camisetas, los tazos, todo, o sea, que te comprabas las patatas más malas del mercado solo porque venía una pegatina de Dragon Ball, ¿no? Quiero decir, o sea, imagínate cómo nos hizo cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Y aunque parezca, bueno, aquí estamos hablando de eso, ¿no? Y a mí mi vida, pues, me la cambió totalmente. O sea, quiero decir, yo soy un fan de Akira Toriyama desde el principio. Los primeros cómics que yo hacía, no he acabado de dibujante de cómic, pero los primeros cómics que hacía era copiándole a Toriyama. Y gracias a Toriyama, al anime, a no sé qué, pues yo he decidido hacer realidad mi sueño. O sea, yo me he convertido en un artista pues porque he visto que otros han creído en convertirse en dibujantes, en directores de cine y demás, y lo han hecho, ¿no? Luego, bueno, ya sabéis que dentro del anime hay géneros, como dentro del manga, ¿no? Entonces, lo que más hemos tenido en España, sobre todo a principios de los 70 y 80, era un anime para niños, de estética para niños. El anime que nos ha llegado a nosotros casi siempre ha sido un anime muy filtrado. Nunca hemos sido capaces, hemos visto solo la punta del iceberg, ¿no? Si viajáis a Japón y os queréis meter en el mundo underground del manga o del anime, encontraréis todo tipo de productos, ¿no? Una de las cosas más interesantes y más ricas para mí del anime y del manga es que puede tratar miles y miles de géneros. Podéis encontrar las cosas más brutales y más ñoñas del mundo, ¿no? Vale. Luego ya os he hablado que para el anime tampoco ha sido fácil. Quiero decir, durante todas las épocas que hemos tenido anime en España siempre tenían mucha competencia de otros países. O sea, yo he traído un listado de series. Por ejemplo, he traído un listado de series que competían por ejemplo, un listado de series japonesas, ¿no? Pues Mazinger Z, el Capitán Harlock, Comando G, Candy Candy, Heidi, Marco, la abeja maya, Vicky el Vikingo, todo esto se hizo en Japón, ¿no? Por ejemplo, estas series como Vicky el Vikingo, El perro de Flandes, El bosque de Tayak, Yakinuka, no sé si os acordáis, todas estas series, Banner y Flappy, El osito Misha, todas estas series se hicieron fueron coproducciones hechas con, pues eso, pues coproducciones europeas con estudios japoneses. Pero es que en esa época competían con Tom y Jerry, con Bugs Bunny, con El Coyote, con Speedy González, con El pájaro loco, con El oso Yogi. O sea, quiero decir que hemos vivido una época de dibujos animados hiper rica, ¿no? O sea, teníamos mucho material y muchas cosas de calidad, ¿no? A ver, yo tengo una hija de 11 años y llevo 11 años volviendo a ver no solo anime, sino también dibujos animados que vienen de todas partes del mundo, y la calidad es brutal. O sea, imagínate, la aparición de Bob Esponja, la aparición de Los Simpson, ¿no? Quiero decir, al final, lo bonito, para mí, lo bonito, lo rico de toda esta evolución, de todos estos años de que aparezcan series de animación como champiñones por todas partes, ¿no? y que vale, pues unas son japonesas, dos son americanas, dos son europeas, es que si te fijas, todas se retroalimentan unas de otras.
O sea, que por ejemplo, en Bob Esponja, en Los Simpson, aparecen muchas veces, pues eso, pues alusiones a Dragon Ball, a otras series, ¿no? Y muchas veces ese rollo que os comentaba antes de que las series japonesas, pues todos los capítulos se conectan, son más cortos y crean una historia continua, ¿no? Pues se ha visto que funcionaba y se ha aplicado en otras, en series de fuera, ¿no? Aunque, por ejemplo, pues da igual cuántos capítulos veas de Bob Esponja, o sea, no están conectados, uno va, pero bueno, te puede pasar eso también con Doraemon, ¿no? Que yo creo que las series que hoy en día más sobreviven son esas, pero ya no es por la calidad o por no sé qué, es más por cómo hemos llegado ahora a disfrutar de los medios audiovisuales, ¿no? Hoy en día, al tener un móvil, al tener internet, al tener no sé cuántos, ¿no? Es como que estás con el TikTok, pim, 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 ¿no? Tienes que ver las cosas como cortas y rápidas, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, funciona más un capítulo de Doraemon que dura 10 minutos, ¿no? Porque además te ponen Doraemon, son 20 minutos y 2 capítulos, ¿no? Entonces es 10 minutos, pim, pam, pasa una chorrada, pim, pam, enseña un gadget, un no sé qué, te echas unas risas y pum, y ya está, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? Que otras cosas, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que todo eso se retroalimenta unas cosas de otras, ¿no? No sé, hablando más de producciones que igual no sabéis, ¿no? Que son japonesas y europeas a la vez, pues Don Quijote. Don Quijote, ¿os acordáis? Don Quijote de la Mancha, Rui el pequeño Cid. Ya hablaba antes de Willy Fogg, de D'Artagnan, todo esto se hizo, por ejemplo, con Nippon Animation, pero era BRB, se llamaba la productora, ¿no? Si, cuando ves los dibujos animados sale el logo, ¿no? BRB, no sé qué, ¿no? Pero bueno. Pero ahí hay mucha diferencia, por ejemplo, de Don Quijote a un anime de los que estamos hablando, me da igual aunque sea Mazinger Z, que es anterior. Sí. Hay mucha diferencia en la imagen y en... Sí, pero porque en Mazinger Z no tenían nada que ver los españoles, Ya. ni los europeos. Sí, sí, claro, ellos lo que hacían era como querían que se mantuviese una estética X, pero toda la idea y todos los guiones y todo se hacían aquí, todos los planteamientos. Lo único que se hacía allí era la animación. Claro, ellos tenían gente, tenían experiencia y trabajaban a toda leche. Pero la animación también es diferente. La animación de Don Quijote yo tengo el recuerdo que era como imágenes muy paradas, por decirlo de alguna manera, sí. Así como el anime... Bueno, si ves ahora Mazinger, también es mega parado, ¿eh? Sí, sí, si lo ves ahora sí, de la época yo estoy recordando de cómo lo veía en la época y era la leche. Me chocaba mucho la diferencia que había de imagen. Claro, si comparas ahora Mazinger con, me da igual, pues con Dragon Ball, por ejemplo, hay una gran diferencia en todo, en movimiento y en todo, ¿no? Pero aún y todo de la época, con los dibujos de la época, pues eso, Don Quijote me parecía un dibujo muy parado, por decir, aunque luego tenga la historia que tenía, ¿eh? Sí. Bah, al final tampoco eran producciones Yo pensaba que estaba hecho aquí. No, no. Pensaba, digo, los españoles pensando que están mejorando, pero todavía les faltaba. Bueno, sí. Como he venido un poquito tarde, no sé si has hablado de ello. En los relatos japoneses y en la cultura japonesa, todo el anime se cuida mucho el tipo de narrativa que se pone en cuanto a las lecciones morales que se dan. De la manera que la violencia está estigmatizada y hay muchas cosas que en Japón son inadmisibles y luego a nosotros nos las dan porque nos los comamos, ¿no? Y luego con el sexo, por ejemplo, tienen una mentalidad totalmente distinta. Todo el producto que nos traen se lo han comido ellos primero, ¿eh? Sí. No hay producto que no nos hayan traído que no se lo hayan comido, y además que sí, siempre son éxitos allí. El tema es que es un mercado muy amplio y por supuesto hemos estado antes hablando de forma de consumo de anime, ¿no? En un principio, cuando el anime se consume única y exclusivamente a través de televisiones gubernamentales pues lo que se ofrece o el producto que se da está mucho más filtrado, por supuesto, pero una vez que ya se ha sobrepasado eso, que han empezado a funcionar cadenas digitales
que hay internet, que hay otro tipo de plataformas de distribución, puedes ver cualquier cosa, cualquier cosa. Tú fliparías en Japón todo tipo qué tipo de animaciones puede haber, desde lo más ñoño a lo más brutal. Yo me acuerdo cuando empezó, creo que fue en los 90, había una marca que se llamaba Manga Video, ¿no? que igual confundía un poco, porque tendría que ser anime video, ¿no? En vez de manga video, ¿no? Pero Manga Video, una de las primeras películas que distribuyeron en vídeo fue Urodoki Doji, que era un anime casi era gore, porno, y se estaba vendiendo como un producto para todas las edades. Quiero decir, Ninja Scroll también fue muy famosa, una peli de animación de ninjas, pero que también en las peleas que hacían y bueno, había violaciones, o sea, quiero decir, no había filtros. El problema es que como se vendía todo, es como en televisiones, es como cuando llegó Shin-Chan o cuando llegó Chicho Terremoto. Chicho Terremoto, todo Dios flipaba, o sea, estaba todo el día levantando faldas, viendo bragas y no sé qué, y tú estabas viendo eso en Antena 3 con un perro salido y demás, y decías, pero ya se dan cuenta de lo que están poniendo estos, o sea, ¿quién es el programador? ¿No? Claro, luego lo quitaban y claro, es lo que pasó, que en el 2008 es cuando empiezan a crearse leyes para controlar qué se puede poner en televisión y qué no. Y un montón de anime desapareció. Bueno, desapareció, pero también porque había otras plataformas. Quiero decir que no le importó a la gente que desapareciera porque había otras plataformas. Vale, venga, Agur. Sí. Imagínate, pues mira, no sé si habéis visto los Caballeros del Zodiaco, los Caballeros del Zodiaco están todo el día sangrando. ¿No? Quiero decir que el que era un chaval en los 90 tenía una suerte de la leche, porque tenía dibujos animados brutales, ¿no? Y en los 90 es cuando empiezan eso, hemos hablado, los Simpson, por ejemplo, ¿no? Y hemos hablado de eso, de que en los 90, vale, los canales oficiales dejan de emitir anime y dejan de emitir muchos dibujos animados, pero es que en los 90 empieza Cartoon Network, empieza Walt Disney, empieza Fox, Marvel, Nickelodeon, Warner Bros. Empiezan a aparecer un montón de canales que te están poniendo dibujos animados por todas partes, ¿no? No sé, domina Estados Unidos, como hemos hablado antes, pero se meten por medio pues, series pues, como Naruto, como Oliver y Benji, como Digimon, yo que sé, aparecen series que marcan la diferencia, ¿no? En los 80 tuvo mucho éxito Hanna-Barbera, por ejemplo, mucho éxito. Sí, pero Sí. Tengo un libro de Hanna-Barbera con toda la historia de ellos. Sí. Y pues todo lo de Hanna-Barbera. Scooby-Doo también es Hanna-Barbera. Sí, pero el éxito también tiene que ver con que no había otra cosa. ¿Entiendes? Al final el éxito es, claro, si yo tengo un canal de televisión y te meto con calzador
No, es como ETV. ETV, por ejemplo, solo echa Doraemon. Solo echa Doraemon hasta la saciedad. Sí, bueno, Shin-Chan también, ¿no? Pero, y es por lo que hemos hablado antes, que hoy en día tú lo que quieres es tú lo que quieres es agarrar al espectador. Pero bueno, aunque solo hay un canal, el producto de Hanna-Barbera es muy bueno. Claro que era muy bueno, claro, joder. Joder. No, claro que era bueno, o sea, bueno, yo he disfrutado con Mazinger, pero también he disfrutado con El pájaro loco, o yo me acuerdo de Walter Lantz, me acuerdo de la presentación de todo, pim pam, de Hanna-Barbera, todo, o sea, lo tengo todo aquí, no estamos diciendo que uno es peor, otro es mejor, son productos totalmente diferentes, quiero decir, por ejemplo, ya hemos hablado antes, todo lo que viene de Asia tiene por ejemplo, para mí lo básico es eso, es que te querían contar historias y te enganchaban a series. Los americanos te querían entretener un momentito, pum, 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 pum. Dime por ejemplo, si antes hemos hablado por ejemplo, He-Man, déjame mirar aquí, series como He-Man, como Dragones y mazmorras, como las Tortugas Ninja, todo esto. Cada capítulo empezaba y acababa. O sea, tenías 20 minutos de entretenimiento que empezaba y acababa. Pero con el anime tenías que verte los 20 capítulos. Si te perdías uno, era un auténtico drama. Era un auténtico drama, preguntando a tus colegas. Con Son Goku o joder, imagínate Candy, con Anthony, que se estaba muriendo y que estaba enfermo, y te has perdido el capítulo de Anthony, ¿no? Llorando la gente, o sea, ¿no? O sea, quiere decir que, y claro, y en aquella época, pues, bueno, en aquella época, el que tenía vídeo, pues lo podía grabar, pero el que no tenía vídeo, te quiero decir, ¿cuánta gente hemos grabado capítulos de...? Yo me acuerdo que grabábamos capítulos de Son Goku y luego los veíamos en la uni. Teníamos en la biblioteca un sitio para ver películas, en Bellas Artes, yo estaba en Bellas Artes, y venía un colega y se traía la cinta con 20 capítulos y ahí estábamos viendo los 20 capítulos. Pero bueno, ya acabo con esto diciendo eso, porque es que hemos hablado de cómo acaba, ¿no? Cómo acaba el anime en las televisiones, ¿no? Acaba, pues eso, pues apareciendo los canales de pago y demás, y ahí se empiezan a emitir todas las cosas. Hoy en día se ha visto hasta series, hay series coreanas, hay series... te quiero decir que ya no solo hay series, te quiero decir, hoy en día, por ejemplo, en los nuevos canales que hay para niños, como, joder, no sé, a ver, pues Boing y cosas así, hay series como estos, los perros... La patrulla canina, luego hay como... hoy en día, por ejemplo, se lleva mucho el producto para niño hecho en 3D, por ejemplo. No sé si yo como tengo una cría, pues me he zampado un montón de cosas, y patrulla canina, todo 3D y todo muy cortito, y todo historias muy cortitas, y empieza y acaba, y así no tienes ningún problema, ¿no? Se está haciendo mucho producto descafeinado y mucho producto, pues eso, pues, no sé, hay uno que es chino, que es una niña con un oso, y es lo mismo que el coyote y el correcaminos, ¿no? La misma fórmula, pero con personajes diferentes, ¿no? Y bueno, esa sería un poco, ¿no? Que hoy en día se ha simplificado mucho más el contenido de dibujos animados y entretenimiento para niños, ¿no? En estas plataformas, digo, ¿eh? Y luego, a ver, que me he perdido, ¿qué quería decir? Quería decir que yo creo que en nuestra época, cuando éramos chavales, era mucho más rico los contenidos y las cosas a las que podíamos llegar, ¿no? Si cuando éramos niños nosotros hubiéramos visto un canal con 24 horas de dibujos animados, nos hubiéramos vuelto locos, ¿no? Y no sé qué, Disney Channel, y si no pones el canal Plus, si no el internet, nos hubiéramos vuelto locos, ¿no? Sí. Hay demasiada información, ¿no?
y cómo y cómo gestionarla también, porque mira a los críos cómo usan hoy los mandos, ¿no? El tema de... Y eso lo saben, las televisiones lo saben, entonces saben qué tipo de dibujos animados o qué tipo de productos nos tienen que dar. Si yo tendría que nombrar o tendría que decir algo sobre anime y cómo hemos vivido, cómo se nos ha dado el anime o cómo se nos ha distribuido, para mí sí, hubo un error en los programadores. No sé, a mí siempre pensado, me encantaría programar dibujos animados y cosas para niños y trabajar en una televisión haciendo este tipo de cosas. Hay un fallo en los programadores que no supieron descifrar que el anime no era para niños. Sí, sí, pero a lo que quiero llegar es que sí que ha habido dentro del manga y el anime, hemos hablado antes de que hay diferentes estilos o diferentes, pues hay cosas para niños, hay cosas para jóvenes, cada uno tiene su nombre, ¿no? Pero lo que llegaba aquí no era para niños. Chicho Terremoto no era para niños. Entonces, Hoy día no lo podrían poner Chicho Terremoto. ¿Eh? Las leyes que hay hoy día no se podría emitir Chicho Terremoto con las leyes que hay hoy día. sí se puede poner en digitales y con una edad determinada, ¿no? Pero es que en esa época no te decían esto es para 13 o para 14 o para 16. Ahora tú entras en cualquier plataforma, en Netflix, en Amazon, en no sé qué, no sé cuántos. Tú ves que hay un montón de anime, pero todas llevan pues esto para 16, esto para no sé qué, esto para no sé cuántos. Yo creo que en los 80 y los 90, eso nos... a ver, aquí y en muchas partes siempre se ha pensado que todo lo que es dibujos animados es para niños. En Japón nunca se ha pensado eso. En Japón los dibujos animados tienen el mismo nivel que una película, que una novela o que un manga. O sea, todo tiene el mismo nivel. Y hay para unos, para otros y para los de la moto. O sea, una chica normalmente cuando va a una tienda de cómics va a comprar el tipo de cómic que es para chicas, ¿no? Está como muy marcado, aunque luego diga, no, yo paso de cómics de chicas, yo quiero cómics de chicos, ¿no? Pero para cada uno hay su producto, ¿no? Y aquí se trajeron productos que eran muy determinados para un público determinado, pero ni se enteraron y se lo dieron a todo Dios. Y luego pasó lo que pasó, ¿no? Desde Mazinger Z a Chicho Terremoto o a otras series, ¿no? Es simplemente... Sí, bueno... Sí, no, lo que hemos hablado de que en los 80, 90 empieza... hay un cambio en la influencia y en el tipo de productos que llegan y uno de los culpables es el estudio Ghibli y Miyazaki, pero no solo Miyazaki, también Hideaki Anno con Gainax, o Akira o Katsuhiro Otomo con Akira, o eso, pues sí. Pero ya no son series, son películas. Quiero decir, de todas formas, el estudio Ghibli, antes de empezar con las películas y antes de ganar el Oscar, se dedicaba a hacer series. O sea, Heidi, Marco, todo esto era del estudio Ghibli, o sea, todavía no se había formado el estudio Ghibli, por ejemplo, creo que es Isao Takahata, puede ser. O sea, hay directores que han trabajado con Miyazaki en su estudio que habían trabajado antes en estas series, coproducciones que se habían hecho con esto, ¿no? Y bueno, simplemente eso, ya hemos hablado de que hay nuevos nichos de mercado y ahora si queréis podemos hablar un poco os he hablado un poco de la actualidad, del anime, de qué es para mí, de cómo se ha movido en España y si queréis podemos hablar de Dragon Ball. Y aquí pues eso, pues ¿qué es Dragon Ball? ¿Qué es Dragon Ball? Vale. Pero ¿qué ha supuesto para nosotros, no? Dragon Ball llega, creo que
creo que es en el 86, o bueno, creo que es en el 86 cuando empiezan con el anime de Dragon Ball y llegaría aquí un poco más tarde, ¿no? Pero bueno, por esas fechas, ¿no? 86 puede ser, lo tengo por aquí, pero bueno, da igual, no me sé... 86, 87. Llega, mira, la primera emisión de Dragon Ball en autonómicas fue en el 89, y en Telemadrid en el 91, y en Antena 3 en el 97. Pero bueno, lo que Dragon Ball supuso, no solo aquí, sino en todo el mundo, fue un fenómeno de masas. Fue algo brutal, algo que Toriyama ni se esperaba. O sea, pero bueno, luego os he traído un montón de cosas de Akira Toriyama para que veáis, luego los vemos. Pero bueno, ¿qué supuso para vosotros, por ejemplo? O sea, quiero decir, no seguías Dragon Ball. Nosotros en la EGB todo el rato comentaban en el recreo eso. ¿Viste ayer, no? Tal, ¿qué había pasado? Y todo el mundo hablaba... Y todo Dios hacía el Kameha, ¿no? Es que es eso, es que yo me acuerdo, por ejemplo, de ver en el cine Terminator, ¿no? Y todos salíamos de ver Terminator y todos decíamos Sayonara Baby, ¿no? Pero sí, bueno, pero... ¿no? Pero pasó lo mismo con esto, con Dragon Ball, ¿no? Que lo petaron, ¿no? Y ya no solo con la serie, sino es que, aunque nosotros de pequeños con Mazinger Z he traído ahí pues los álbumes de cromos, las camisetas, ¿no? A ver, yo me acuerdo eso de que de chaval hacía colección de cromos de Mazinger Z, del Comando G, no sé qué, y tengo los álbumes aquí todavía y los libros y demás, ¿no? Pero no era como con Dragon Ball. Yo me acuerdo que me fui al Zoo de Barcelona con mis abuelos con la edad de Aritz, y tenían ahí una chonda que te hacían camisetas de transfer y no sé qué, y te podías hacer una de Mazinger Z y lo que sea, pero no lo encontrabas en todas partes. Pero con Dragon Ball fue la leche, o sea, es que salían cosas de Dragon Ball hasta debajo de las piedras, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que... ¿Por qué pasó eso? O sea, quiero decir, ¿cuál fue la razón? ¿No? Es complicado, pero son historias que nos engancharon y son historias que hasta ese momento no habíamos vivido así. O sea, te hablo de que estábamos disfrutando de unos dibujos animados que eran mucho más simples, no tan desarrollados, ¿no? A ver, Arale, Dr. Slump y Dragon Ball se proyectaron a la vez, aunque Dr. Slump era anterior a Dragon Ball. Nosotros lo vimos primero en ETV Dr. Slump y luego vimos Dragon Ball, pero en Cataluña veían, al día veían, a las 6 de la tarde creo que era, salir de la escuela y veían un capítulo de Arale y otro de Dragon Ball, o sea, sobredosis, imagínate, ¿no? Y fue un éxito en todo el mundo, primero en Japón y luego en todo el mundo. Es más, en Japón no tuvo éxito el manga hasta que salió el anime. O sea, sí, tenía una clientela X, pero fue cuando salió el anime cuando empezó a petarlo por todas partes. ¿Y quién trajo? La Forta trajo Dragon Ball a... Por eso no se vio en Telemadrid hasta... Bueno, no se vio en castellano hasta que llegó a Antena 3, ¿no? Lo trajo la Forta. La Forta es la Asociación de Canales Autonómicos de España, que se dedicaban a buscar, pues eso, pues... sí, pues por ejemplo, iban al Festival de Cannes pues eso, típico, tú vas a festivales estos de cine y demás y tienes pues diferentes distribuidoras y no sé qué que te ofrecen diferentes productos, y se fueron allí y compraron esto sin saber que lo iban a petar. Compraron 26 capítulos y a partir de esos 26 ya pues lo petaron y no pararon de... ¿Cuántos capítulos tiene? Buena pregunta.
Dragon Ball creo que tiene 150 y tantos capítulos. Déjame mirar, que lo tengo por aquí. A ver, 156. Dragon Ball tiene 156, Dragon Ball Z tiene 291, y luego hay como unas 30 películas y 50 videojuegos. Sí. Yo no tengo ni idea. ¿Qué diferencia hay entre Dragon Ball y Dragon Ball Z? Mira, en el manga no hay diferencia, es una historia seguida, ¿no? Pero la diferencia entre Dragon Ball... Bueno, Dragon Ball Z le llamó Dragon Ball Z y puso la Z como última letra porque quería que se acabara. Con Dragon Ball Z quería que se acabara. Pero luego le hicieron hacer Dragon Ball GT. Estaba el pobre hombre destrozado. Morir de éxito. Sí, murió de éxito, sí, era una burrada lo que curraba y lo que trabajaba. A ver, ¿me explicas la diferencia entre Dragon Ball Z y... Lo tengo por aquí. Mira, Dragon Ball se organiza como en sagas, más o menos sagas. O sea, la primera parte de Dragon Ball es la que tiene más influencia de China. Antes hemos hablado como que la serie que hizo antes de Dragon Ball, Dr. Slump, pasaba en una isla y esa isla era como una especie de representación de un pueblo loco, porque era como una comedia en la que pasaban un montón de locuras y en la que él mostraba, como autor, Akira Toriyama lo que muestra en sus series es lo que a él le gusta. Quiero decir, normalmente un creador, un artista, siempre utiliza pues, las cosas que le gustan para crear nuevas historias. Y en esa historia, por ejemplo, aparecía la influencia que tenía, por ejemplo, en su trabajo, pues el cine. Él siempre dibujaba viendo películas o programas de televisión. Entonces veía películas americanas, películas de kung fu, películas de todo tipo. Él era un enamorado del cine. Entonces, si tú ves la serie de Dr. Slump o el cómic, vas a ver muchos personajes que son como caricaturas de actores y demás. Uno de los personajes es como Clint Eastwood. Luego lo miramos por ahí y os enseño. Es el Clint Eastwood, o sea, y los policías y todos van vestidos como americanos. Cuando empezó a hacer Dragon Ball, cuando se planteó hacer Dragon Ball, dijo, voy a hacer un cambio total y voy a hacer una historia más asiática. Y entonces pensó en El viaje al oeste, que es un cuento chino, es como el Quijote chino, ¿no? Y entonces se inspiró en esa obra para hacer Dragon Ball. Y entonces la primera parte de Dragon Ball es como la más asiática, en la que se ven paralelismos, o sea, pues Son Goku es el rey mono, y bueno, pues se llama Son Wukong en chino, pero lo llaman Goku en japonés. Entonces le ponen ese nombre japonés y entonces la historia original es de unos personajes como bíblicos que van a buscar los sutras del budismo con un monje. Esa es la historia, como una especie de road movie del siglo XV chino. Sí. Eso es, bueno, él coge eso como inspiración. Y entonces lo que él hace es, por ejemplo, crear un personaje parecido a Goku. Por ejemplo, él creó un mono, él creó como una especie de mono, uno de sus primeros bocetos, y cuando se lo enseñó a su editor le dijo, oye, que es que esto es para niños, y los niños no se van a identificar con un mono, y al final quitó toda la imagen de mono y solo le dejó la cola. Luego, por ejemplo, Ulon es un personaje que aparece, hay un cerdo gigante que va con Son Wukong y aparece. Luego, por ejemplo, Bulma, no aparece una chica, aparece un monje, aparece no sé qué, él va cambiando los personajes. Y sí que hay mucha influencia no solo de esa novela, sino también de las películas que él veía. Él siempre dice que le encantaba Jackie Chan, que le encantaban las películas de Kung Fu, que ya somos dos, y la comedia, ¿no? Entonces, muchos de sus personajes tienen mucho que ver y esos primeros capítulos de Dragon Ball tienen mucha comedia, tienen kung fu, tienen peleas, tienen no sé qué, ¿no? Entonces, la primera parte está influenciada por eso,
por ejemplo, Son Wukong iba en una nube y tenía un arma que era un palo que se alargaba. Eso, por ejemplo, lo ha cogido, se ha apropiado de eso para la serie. Primero tienes la búsqueda de las bolas de cristal, esa sería la primera parte de la saga. En vez de ir a buscar unos sutras, van a buscar unas bolas de cristal. Unas bolas de cristal que si las consigues puedes conseguir un poder o un deseo, ¿no? La segunda parte sería los entrenamientos. ¿Os acordáis? Después de conseguir las bolas de cristal, ¿qué pasó con las primeras bolas de cristal? ¿Va que se traducen con las primeras bolas de cristal? ¿Qué deseo pidieron? ¿No te acuerdas? Ulon pidió el deseo. ¿Qué le dieron a Ulon? Unas bragas de chica. ¿No os acordáis? Quiero unas bragas de chica. Y se quedaron todos como, Dios mío, me he comido 40 capítulos para esto, ¿no? Después de esa primera saga, de ese primer esto, empiezan los entrenamientos y los torneos, que es cuando aparece Krillin, cuando empieza a entrenar con el Duende Tortuga, y bueno, y ahí empiezan a aparecer un montón de personajes que hacen referencia a todas esas películas que él ha visto. O sea, y no solo es aficionado de películas de Kung Fu, también es aficionado de películas de monstruos como Godzilla, de películas de Power Rangers y cosas así, y todo eso, pum, 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 lo va metiendo en sus historias. Quiero decir, para mí, como yo también soy un fan de esas cosas, el ver reflejado en su producción todas esas influencias, era una gozada. Por supuesto que todo eso o sea, me he dado cuenta de todo eso más tarde, no cuando era un chaval y veía eso, ¿no? Pero bueno, luego, por ejemplo, después de los torneos y demás, pues está lo de el Red Ribbon, no sé, la Pilaf, ¿no os acordáis? De un enanito así con orejas, ¿no? Que tenía eso, que tenía un ejército que eran como comunistas, medio nazis, ¿no? Sí, que hacía referencia a todo eso, sí, es que... Y luego, pues eso, pues la última saga para mí, pues la última parte, que es del 86 al 89, sería, pues eso, pues cuando Goku crece, se hace mayor, se casa y pelea contra Piccolo. Es el primer así malo, brutal, y es cuando ya hay un corte, cuando ya empieza Dragon Ball Z, que se centra más solo en peleas, en ir creciendo, ir aprendiendo con más maestros, ir conociendo a diferentes maestros, ir creciendo y solo peleas, y aparecen pues cada saga o cada esto es un malo. Casi se parece a los videojuegos, ¿no? Que tú pasas una pantalla, tienes que hacer un montón de pruebas, crecer, aprender y ya te enfrentas al más malo, ¿no? Y ahí pues eso, pues en Dragon Ball Z lo que sí que aparte de las peleas y demás, es que sí que nos cuentan los orígenes de Goku, ¿no? Nos dicen que Goku es un extraterrestre, que viene de otro planeta, que es un Saiyajin y demás, ¿no? Hasta ese momento no sabíamos nada, sabíamos que había llegado en una bola, que lo había cogido el abuelo, que lo había mantenido, no sé qué, no sé cuándo. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, se puede ver un poco influencias del cine. A ver, ¿qué influencia del cine hay en un niño que llega del espacio en una bola, pum, hace un agujero de la ostra, lo recoge un viejito, lo cuida, ¿no? Pues Superman, ¿no? Quiere decir, que es bonito también, pues, saber que el autor, ¿no?, está creando una historia nueva, está planteándonos una historia en la que estamos divirtiendo un montón, pero que todas las referencias son referencias con las que nosotros también hemos crecido, ¿no? Superman, películas de Alien, Star Wars, quiero decir, pues los de Namek se parecen mucho yo que sé, a Yoda y todos estos, ¿no? Quiero decir, si tú ves personajes como Chaos o Ten Shin Han o lo que sea, pues si tú pones varias películas, por ejemplo, de la Shaw Brothers de Kung Fu y demás, vas a ver que son personajes súper parecidos, ¿no? Y siguiendo un poco con la saga, pues luego aparecen, pues eso, ya te han contado un poco la historia de quién es Goku, que es un superhéroe, que es un no sé qué, y se va a pelear a diferentes planetas, ¿no? Entonces, ya
con Dragon Ball Z Toriyama estaba muy saturado ya, no sabía ni por dónde pillar, porque eso, se van a Namek, que es de donde viene Piccolo, donde viene y allí se encuentran con Freezer, y aparece Vegeta, y empiezan a aparecer todo un montón de personajes que al final se convierten en una especie de abanico brutal de personajes, ¿no? Que dices, "Buah, ¿qué es esto, no? Menuda movida que estás montando, ¿no?". Y después de Freezer tenemos a Cell, pero ya empiezan los viajes en el tiempo, con Trunks, que es el hijo de Vegeta, que viene del futuro, no sé qué, se lía la de Dios, ¿no? Y bueno, pues que aparecen los Cibos, aparece Boa Alchua, Majin Buu, ¿no? Y bueno, y después de eso pues tenemos Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, tenemos Dragon Ball Kai y Dragon Ball Super. No sé si habéis visto Dragon Ball Super, habéis llegado a ver alguna de estos. No, pero ya está muy bien. Yo, por ejemplo, me he visto toda la serie de Dragon Ball Super con mi hija. O sea, ¿eh? No sé cuántos tiene, pero un porrón, es la leche. Y os digo que he disfrutado como un enano, porque es como una especie de revisión de toda la historia de Dragon Ball, vuelven a aparecer personajes viejos, nuevos, entrenamientos, referencias a películas, referencias a tantas cosas con las que hemos crecido. Quiero decir, al final, cuando eres coetáneo, cuando eres de la misma edad de un creador, te das cuenta que aunque él sea japonés y tú seas de Hondarribia, pues habéis mamado las mismas cosas, ¿no? Y en cierta medida, vale, hay una diferencia cultural, hay cosas que nos separan, pero cuando encuentras que coincides en algo, eso ya es como los deditos de la Capilla Sixtina. Pero hay mucha diferencia de Dragon Ball a los guiones. Mucha. En el sentido incluso hasta en lo cómico. No, es que no hay nada. Esto ya es pues eso. Al principio es muy cómico, pues cualquier golpe o algo están saltando, están muy Tú alterados. ten en cuenta que Toriyama solo trabajó en los guiones en la primera parte. En Z también trabajó algo, pero ya en todas las demás no, hasta Super, hasta Dragon Ball Super. O sea, hay muchas veces que desapareció. Y sí que es verdad que siempre que ha estado él trabajando en los guiones y demás, pues ha tirado a que haya algo de comedia, ¿no? Pero, por ejemplo, en la última serie esta de Super, pues sí que él tiene una supervisión, puede esto, pero ya lo dibuja otra persona. Al final es que te ha comido, el bicho que has creado te ha comido. Sí. Te ha comido totalmente. Te ha comido totalmente. ¿Había otra cosa aparte de esta? Sí, bueno, Toriyama, aparte de... Sí, suficiente ya con lo que ha hecho, pero aparte de eso ha hecho mucho eso, pues videojuegos, diseño de personajes y demás para videojuegos, y bueno, luego temas de ilustración y demás, pero básicamente era manga, anime y videojuegos. Ha hecho muchas historias cortas, aparte de Dr. Slump y Dragon Ball, que sería lo más grande que ha hecho, tiene muchas historias cortas. Yo solo tengo las que hizo al principio aquí, pero arriba hay varias historias cortas de él. Y luego yo creo que en cualquier biblioteca que vayáis ponéis Akira Toriyama y os salen las últimas cosas que ha hecho. Es bonito ver lo que ha hecho desde el principio hasta el final, para ver su evolución también como dibujante y como creador. A ver, hay mucho hater que pone a parir unas series u otras. Yo no soy nada hater, yo intento disfrutar lo máximo. Lo que no me gusta, pues bueno, lo dejo a un lado e intento disfrutar de lo que me toca en el corazón, ¿no? Yo busco eso, yo busco una conexión, yo muchas veces estoy viendo la serie y me pongo a llorar, y mi hija me mira así y me dice, ¿qué pasa? Y digo, que es un cabrón este tío, qué cabrón, yo quería haber hecho esto, me cago en sos, ¿sabes? ¿No? O sea, es increíble ver a gente capaz de desarrollar un proyecto así vital, no solo, o sea, por supuesto que detrás de él hay empresas, detrás de él hay un asistente que estaba todo el día dándole en la colleja para dibuja, pinta, no sé qué, ¿no? O
O sea, que es un tío que se levantaba a las 11 del mediodía, desayunaba, se ponía a dibujar, paraba para comer, se ponía a dibujar, paraba para cenar, se iba al estudio, se ponía a dibujar y hasta las 4 o 5 de la mañana no se iba a la cama. Todos los días, de lunes a domingo, todos los días. En ese sentido, son japoneses. Por ejemplo, un dibujante igual europeo o lo que sea, igual no seguiría ese ritmo. ¿Me entiendes? Y bueno, pues eso. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar. ¿Cómo ves el fenómeno Pokémon ahora, comparado con esto de que estás hablando? ¿Cómo ves ahora no, porque a mi sobrino le encanta Pokémon y eso, y todo un merchandising enorme en la televisión, lleva desde hace años poniendo todo el fenómeno Pokémon y Pikachu, y a ver qué te parecía. Yo tengo el Pokémon Go aquí. Vale. Voy cazando Pokémon todos los días. Pero bueno, yo al Pokémon me enganché. Bueno, el Pokémon no lo he visto mucho. Ahora con mi hija sí que lo he seguido más. Pero bueno, ha sido un fenómeno en masas de la hostia. Y luego es que salieron dos productos muy parecidos. Pokémon, que era Pocket Monsters, monstruos de bolsillo, de ahí viene. Y luego Digimon, Digital Monsters. Digimon era una serie muy parecida a Pokémon, pero en vez de ser monstruos, no sé qué, eran monstruos digitales, ¿no? Era como querían hacer algo como más moderno. Digimon tiene su fandom, tiene su esto, pero no tiene nada que ver con Pokémon. Pokémon ha sido la leche. Pero Pokémon primero fue el juego, y luego fue el manga, y luego fue el anime. Quiero decir que esa es una de las cosas de las que también podemos hablar, ¿no? Primero fue el manga, luego fue el anime y luego los videojuegos. Y las sinergias que se han creado entre ellos, ¿no? Normalmente aquí siempre primero se hacía el cómic y luego se hacía la película, ¿no? Hoy en día ya no es así. Hoy en día el mercado de los videojuegos es mucho más grande, igual hasta que el mercado del cine, que del anime, que del esto, ¿no? Entonces, Pokémon demuestra cómo ha cambiado el mercado y cómo ha cambiado el funcionamiento del entretenimiento a nivel mundial. Sí, Pokémon, los primeros videojuegos creo que fueron para Game Boy, que eran píxeles puros y duros, que veías el juego y decías, ¿no? Decías, ¿qué es esto? ¿No? Era un juego en el que tú tenías que ir buscando, cazando Pokémon, no sé qué, no sé cuántos, pero originariamente yo creo que fue primero el videojuego y luego los mangas. Es eso, también tiene que ver con una cosa relacionada con el merchandising, que es que no es solo el fenómeno Pokémon, es también el fenómeno de coleccionista. O sea, entra en juego el fenómeno del coleccionista y el coleccionismo, en cierta medida, es casi como una enfermedad. ¿Sabes? Quiero tenerlos todo, pum, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa es un poco la historia. Yo creo que viene por ahí, o sea, yo he visto cómics, he visto diferentes series, diferentes películas, hasta la de 3D esta que hicieron, y bueno, pues te puede gustar más o menos, pero ahí están liándola y arrasando. El verano pasado estuve en Londres en los campeonatos del mundo de Pokémon. Sí, con mi hija, que le hacía ilusión, y venga, nos fuimos allí y no te puedes ni imaginar de la enfermedad que hay. Sí, también, sí. Pero bueno, es campeonato del mundo de Pokémon. Había campeonatos con todos los videojuegos, diferentes videojuegos, había gente clasificada para competir en diferentes videojuegos, y luego, pues eso, había rollos de cartas, había merchandising y demás. Había mucha gente y eso, sí. Estaba petado. No había entradas para ir a ver Nosotros fuimos a ver a la tienda y a ver el ambiente, pero no podíamos entrar a ver los campeonatos porque no había entradas. Un fenómeno eso terrible. Terrible.